Hoy es 12 de mayo de 2017. La charla de esta tarde la he titulado Las filosofías chinas, las grandes filosofías chinas, confucianismo y taoísmo. Confucianismo viene de Confucio, uno de los grandes avatares o grandes seres que hemos tenido la humanidad, y taoísmo tiene relación con Lao Tse. Confucio, por cierto, Confucio, el nombre es Kong Fu Zi, y los jesuitas que estaban allí de misioneros pues latinizaron el nombre y resultó Confucio, que es más asequible a nosotros. Confucio es más fácil de decir, Confucio. Lao Tse es un poquito más difícil, pero Lao Tse, la filosofía de Lao Tse es sobre el taoísmo, que aunque no se sepa muy bien, la gente habrá oído hablar, ¿no? Claro, igual que hace un tiempo pues conocíamos muy poco aquí en Occidente de Oriente, luego en los últimos tiempos se ha ido conociendo más. Entonces sigue siendo algo extraño porque todavía no tenemos una educación sobre el tema de las religiones y también el de las filosofías. Por cierto, esto que vamos a hablar hoy se puede entender como filosofías o como religiones. El confucianismo y el taoísmo son filosofías, pero por cosas que voy a explicar, para mucha gente en China se ha convertido en el tiempo en religiones. Igual que el hinduismo es una filosofía, o es un conjunto de filosofías, pero también es religión. Ahí se ve más claro lo de religión, pero aquí no es tanto. Pero como se han ido construyendo templos, tanto de una como de la otra, y también se han hecho adoraciones y una serie de rituales típicos de las religiones, por eso en las clasificaciones de las religiones de Oriente están China, confucianismo y taoísmo, Japón, sintoísmo, y la India, por supuesto, el hinduismo. El budismo nació en la India, pero hay poca gente, pocos seguidores, y luego se extendió por China y por otros países de aquella zona, el budismo. Por lo tanto, dentro de China, como filosofías o como religiones, porque el budismo también se puede entender como religión o como filosofía, y como digo yo muchas veces, como psicología. Entonces, en China, a lo largo del tiempo, se ha mantenido el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Las religiones occidentales también han llegado, pero en número lógicamente menor de seguidores. Así que yo os voy a hablar fundamentalmente del confucianismo y del taoísmo en sentido filosófico, pero lógicamente tengo que hacer alusión al aspecto religioso. Yo tengo un documental que grabé de un canal de televisión muy interesante sobre Confucio, y también tengo una película que se llama Confucio, que estrenaron aquí en España, por lo tanto aquí en Valencia, hace unos pocos años. No sé si la conocéis, la habéis visto. Hoy en la clase que imparto en las aulas de tercera edad les he pasado unos fragmentos, porque tengo poquito tiempo, de la película y del documental. Es una película que lógicamente cuando dentro de 2 semanas que hable sobre la espiritualidad en el cine, la tengo que incluir. Es una película con una estética, con una belleza, con una sensibilidad exquisita, muy interesante. Que cuando Confucio. Lógicamente, pues una película hecha en ese ambiente. ¿Y dónde se puede conseguir para verla? No lo sé. Entonces, hoy, no sé si he sido demasiado ambicioso, he puesto en esta charla confucianismo y taoísmo, que son realmente muy diferentes entre sí. Son como dos filosofías o religiones, como os estaba explicando, muy diferentes, que en algunos aspectos son contrarios. Pero como tengo entendido, hay personas que, lógicamente en China, que las siguen las dos.
Es decir, un ser humano puede seguir unos aspectos del confucianismo, otros del taoísmo, y voy a añadir, y otros del budismo. Es decir, eso que se llama sincretismo. Sincretismo es coger aspectos de distintas religiones. Y por lo tanto, determinados rituales o determinadas ceremonias o aspectos o creencias se pueden tomar de eso. Por lo tanto, de alguna manera, confucianismo y taoísmo son como dos caras de una misma moneda. Y por lo tanto, una es más externa, como voy a ir explicando, el confucianismo, con una preocupación por elementos visibles, externos, por supuesto que incluye lo sutil, lo interno, y otro, como el taoísmo, es más tendencia interna. Y lo interno y lo externo, pues de alguna manera se pueden, no siempre, se pueden compatibilizar. Entonces, yo tengo aquí, y aparte de explicaros las características generales dentro del tiempo que dispongo, pues también tengo aquí para subrayados, para leeros, pues las analectas de Confucio, que no las escribió él, sino que igual que Buda no escribió y sus discípulos unos 400 años después escribieron, digamos, muchas de las cosas que dijo en el Tripitaka, las tres cestas, entonces seguidores, discípulos de Confucio escribieron analectas, que son como sentencias, aforismos, son unas frases cortas que están indicando aspectos de la vida de Confucio. Y entonces, por ejemplo, fijaos, en este librito están, y por lo tanto os leeré algunas. Y respecto al taoísmo, lo más conocido es este libro o librito llamado Tao Te Ching de Lao Tse. Tao Te Ching de Lao Tse. Lao Tse y Confucio fueron contemporáneos, Lao Tse mayor. Incluso en la película hay un momento en el cual dura unos pocos minutos, en una escena muy bella, Confucio recuerda una conversación con Lao Tse, al cual considera es mayor que él como maestro, que le da una serie de consejos. Fueron contemporáneos. Entonces, Lao Tse, si leéis libros, también se opina de que no hay una seguridad de que, así como Confucio sí, de que existiera, que quizá pues las enseñanzas, según dicen, yo creo que sí, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que existiera o no, que unas enseñanzas que nos han venido en el tiempo, estas y otras, puedan servirnos a los seres humanos. Y lógicamente, antes de entrar en materia, también deciros que si tuviéramos una educación, que espero que llegue en los seres humanos, una educación para todos, básicas, ¿no?, en la cual estén incluidas las creencias religiosas, pues lógicamente conoceríamos esto. Y a determinadas personas, más que a otras, les ayudaría. Porque aunque no sigas una religión, el hecho de saber que en el fondo expresa lo mismo que la tuya, la que sigas, o que otras, aunque no las sigas, o que lo que a mí me interesa, o la actitud psicológica, que no es religión, pero que viene a ser lo mismo que las religiones, entonces eso enriquece y te hace ser más humilde. No te hace como mucha gente que cree que su religión es la verdadera y las demás falsas. Y si no lo cree así, la que sigue, lógicamente, tiene que estar por encima, no va a estar por debajo de las otras, que no sigue. Eso es humano y es parte del ego, esto que estoy diciendo. Entonces, aunque no sigas, es interesante, enriquece el saber de otras culturas que han tenido y tienen su sabiduría. Y que uno no tiene por qué ser ni uno, ni su tierra, ni su cultura, pues la más, porque ha habido de todo en todas partes. Entonces esto enriquece al ser humano, y no solo le puede hacer más humilde, sino más respetuoso, más tolerante con otras creencias. Pero me interesa mucho decir que este interés que yo he puesto en el tiempo, no estoy a todas horas con ello, de poder conocer y explicar a los demás religiones, por ejemplo, que no sigo, pues es por este fin, de ampliar la cultura, de contribuir a ampliar una cultura y enriquecernos. Y algunas de estas enseñanzas, como vais a comprobar en la charla de hoy,
son atemporales y universales. Han surgido en una cultura, un país, en una época determinada, 2500 años aproximadamente, un siglo VI y V antes de Cristo, entre el siglo VI y V vivió antes de Cristo Confucio. Por lo tanto, ha pasado mucho tiempo y además en un lugar no cercano, sino lejano. Sin embargo, parte de lo que vamos a conocer hoy, decimos, esto me sirve a mí y quizá lo esté intentando vivir. Y esto puede ser para todas las culturas y para todos los lugares. Otros aspectos pueden quedar un poquito más digamos, reservados para aquella época y eso pasa a todos los seres, por grandes que sean y por grandes y profundas que sean sus enseñanzas, hay aspectos que son para esa cultura a la que principalmente se dirigen, o en aquella época, lógicamente. Pero luego tenemos que ir traduciendo y adaptando a otras culturas posteriores. Por lo tanto, hay cosas que no y hay otras cosas que sí. Desde el punto de vista psicológico, el confucianismo se basa en tres aspectos. Por un lado, hay que decir que da mucha importancia al conocimiento de sí mismo. Una frase que la habréis oído. ¿Y quién no? Bueno, quien no, hay mucha gente que se apartaría de esto. No desea conocerse a sí mismo. Iba a decir que no, pero hay mucha gente que no tiene ese interés. Simplemente vegetar y seguir viviendo. Pero cuando el ser humano aspira, lo haga como lo haga, eso de conocerse a sí mismo es importante. Y no solo conocerse a sí mismo y ahondar desde el punto de vista psicológico, sino también conocer pues, las normas superiores del cosmos, lo cual pues, se puede incluir como aspecto religioso o como aspecto cosmológico, ¿no? Y por lo tanto, como dice la filosofía confuciana, aunque no es lo más importante, pero sí que lo considera, pues busca conseguir la armonía del ser humano con el cosmos. Esto no es lo único, no son los únicos, sino que muchos seres humanos han o hemos deseado estar en armonía no solo con el ambiente que nos rodea, sino con todo. Al decir con el cosmos puede parecer muy pretencioso, pero con el cosmos se puede entender con las energías sutiles que están ahí más allá de nosotros y en las cuales nos encontramos inmersos. Entonces, para conseguirlo eso, el confucianismo cuenta con tres aspectos. Uno es el estudio, y todos sabemos lo que es estudiar. Por supuesto que hay gente en el mundo que sin estudiar ha avanzado mucho y se conoce, porque más que estudiar hay algo mucho más importante que es autoobservarse, así, y observar a los demás con atención. Y con la observación vamos conociendo, y observar la naturaleza, observar el trabajo que haces, etc. Pero es inevitable que en mayor o menor medida tengamos que estudiar para poder conocer muchas cosas. Estudiar, no estemos pensando en estudiar de memoria para hacer un examen, porque la observación también se puede considerar un estudio. Leer con mucha atención un libro, no para aprendértelo de memoria y luego examinarte, también se puede considerar estudio. Escuchar a una persona que te puede enriquecer es estudio. Observar con atención, estudio. El confucianismo, Confucio, más que escribir, también, esto no lo he dicho, tanto su filosofía como la de Lao Tse no son totalmente nuevas, existían en China anteriormente. Entonces, muchos aspectos los recogieron, los recopilaron y los adaptaron a ese momento, añadiéndole otras cosas, por supuesto. Es decir, que no partió, estas dos filosofías no partieron de cero, sino que ya estaban. Entonces, había libros anteriores, existían libros, y entonces Confucio también, de joven, empezó también, entre otras cosas, era un niño que en lugar de irse a jugar, pues estaba muy centrado en el estudio y muy aplicado, etc. Le ayudó mucho su madre. Su padre murió al poquitos años y su madre también posterior. Y su madre, que era, digamos, más que esposa de su padre, fue, como se dice, una concubina que utilizó para poder tener un hijo. Pero la familia del padre la marginó y tuvieron que exiliarse y sufrir de hambre, etc.
pero la madre se esmeró todo el tiempo hasta que murió, también siendo Confucio joven, en que se aplicara y cuidó mucho su educación. De tal manera que Confucio, aunque de joven pasara hambre, pero también tuvo una ayuda, esa ayuda que se necesita para poder ir formándose, no al cabo del tiempo, sino empezar ya desde pequeño. Entonces, el estudio es importante, pero claro, los discípulos de Confucio que tenían que estudiar, lógicamente, pues para aprender muchas cosas, pues el estudio estaba basado en las enseñanzas de Confucio y también en libros anteriores, como fuera. El caso es que esto de estudiar es algo universal, y si cuando estudiamos nos enteramos y comprendemos lo que estudiamos, eso nos enriquece a todos los seres humanos, ¿verdad? Se habla de 5 tipos de libros. 5 tipos de libros. Hay uno que es el libro de las adivinanzas, que a lo mejor habéis oído hablar, el I Ching, que consiste en una serie de figuras hechas con varillas, 64, que relacionadas de distinta manera servían o sirven para el que lo utiliza para la adivinanza, adivinar el futuro, en este sentido. Eso es famoso, el I Ching. El libro de las Odas, que es una recopilación de más de 300 canciones populares que tenían varias funciones. Una es conocer otras cosas que existían, otros, digamos, costumbres, tradiciones, etc. También dar expresión a las emociones interiores, etc. Podía tener distintas funciones. No era solamente odas de leer poesía y estar ahí a gusto, encantado, sino también para aprender. El libro de los ritos, que ahora hablaré de ello. El libro de la música, Confucio le dio también importancia a la música. No es la música que conocemos hoy día. Estamos hablando de una época donde no existían los instrumentos que hoy conocemos de música. Música china, que habréis oído, por decir, tocar. Y entonces le dio mucha importancia. Y también a él y a sus discípulos en momentos de dolor y de sufrimiento, con esa música si habéis visto la película de Confucio, en un momento llevan varios días sin comer, desfallecidos, y se ve en ese momento, en esa escena, a Confucio tocar con los dedos, no sé el nombre del instrumento, está tocando ahí un instrumento y está, digamos, aliviando ese dolor y ese sufrimiento. Y el libro de las primaveras y el otoño, que señalan pues aniversarios de cosas. En fin, esto es lo que a veces en los libros señala como ejemplos del estudio, de libros. Luego está otra cosa que llama la introspección, que todos sabéis lo que es. Introspección es mirarse, estudiarse hacia adentro. Extrospección es hacia afuera, introspección, igual que extrovertido, introvertido. Esto pues se puede interpretar, es universal también. Cuando un ser humano se mira hacia adentro y se lo hace bien, pues lógicamente se va conociendo. Todo depende cómo se haga. Entonces la introspección, en términos psicológicos, puede decirse que es como una necesidad de los confucionistas para conocerse más a sí mismos y por lo tanto mirar hacia adentro. Y descubrir, ¿en qué descubrir? Mirándose hacia adentro, lo bueno, lo positivo. Lo que en psicología hablamos, pues lo podemos decir de muchas maneras, los potenciales positivos siempre internos, que están dormidos, más o menos despiertos o desarrollados, según la evolución de cada cual. Entonces, en la ética, porque en toda religión y en las filosofías también, se incluye una cosa que se llama ética. La palabra moral está más relacionada con las religiones, ¿verdad? Y la ética tendría más que ver con la filosofía. Sabéis que si miráis las raíces etimológicas vienen a significar, a ser equivalentes, lo mismo. Pero no soy el único. Yo cuando nombro esto digo que la moral es una serie de reglas que te vienen de fuera, sea de la religión o de normas sociales, de fuera, del exterior, y que la persona las asume para desarrollar un mejor comportamiento.
Y la ética es algo que, aunque también se enseña de fuera, emana de dentro. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se observa y se conoce a sí mismo, se contempla, emana de su interior una serie de actitudes que podríamos decir que son éticas. Entonces Confucio, el confucianismo habla de la benevolencia. Y ahora cuando os lee a fragmentos, la palabra benevolencia aparece, que es amor. Amor, compasión, honestidad, humildad. Una serie de cualidades que podemos decir que son universales, universales en el sentido de que personas de distintas creencias o de cualquier religión sí las vive, porque no todo creyente está viviendo lo que la religión dice, ¿verdad? En teoría. Entonces son cualidades positivas. Y eso se consigue mediante la introspección. Una de las cosas que, por poco que se sepa del confucianismo, que se conoce mucho, es la piedad filial, la relación familiar. La piedad de los hijos con respecto a los padres. La consideración, la lealtad, una serie de aspectos, pero también con los iguales, con otros seres humanos. Si señalo vertical es porque hijos, padres, hay una relación jerárquica vertical, pero si es con amigos, con hermanos, con amigos, etcétera, pues sería más horizontal. Y luego también hay una frase que es básica en el budismo. El budismo nos habla del sendero del medio. Entre los extremos, los opuestos, hay un sendero que es el del medio. Y ese sendero del medio, cuando lo decimos, parece que sea fácil. Es ni irte hacia un lado ni a otro, coger la mitad. Eso es lo fácil, pero no es así. Sendero del medio hay que intuirlo. No es decir, ni me voy hacia este lado, ni me quedo más o menos por la mitad. Eso sería lo fácil, pero no siempre es lo adecuado. Por lo tanto, hay que intuir. Por eso el sendero del medio de Buda parece que sea sencillo, pero hay que intuirlo para poder reconocer en cada momento lo que hay que hacer, que no es la mitad entre irte hacia un lado o hacia otro. Hombre, por supuesto que entre comer mucho y comer poco, pues hay un intermedio que es lo ideal, pero tampoco podemos decir que es exactamente lo mismo para todas las personas, porque hay quien necesita comer más y comer menos, igual que el dormir. Por lo tanto, lo del punto medio de Buda, que fue, como he dicho, contemporáneo, está también presente, el justo medio. De tal manera que esto es, desde el punto de vista psicológico, es así como aspectos más destacados. Desde el punto de vista religioso, como explico muchas veces, la religión incorpora la psicología, porque la religión trata del ser humano y la psicología es el estudio del ser humano. Entonces, algo de lo que he dicho antes, la relación del ser humano y su armonía con el cosmos, se podría enfocar desde el punto de vista religioso. Y antes de Confucio existían dos tendencias filosóficas o religiosas en China, que son el animismo, habéis oído hablar, animismo, considerar que todo tiene vida, las montañas, los ríos, los lagos, la naturaleza. Algo que se considera propio de religiones paganas, primitivas, y desde el punto de vista orgulloso de nuestra cultura dice, pues aquellos ignorantes creían que todo eso, y encima adoraban al agua, etc. Como cuando, no sé, hoy día, pero cuando era pequeño, en el estudio de la religión se dice, los paganos adoraban al sol, qué ignorantes, en lugar de adorar a Dios, adoraban al sol. Cuando todo es al revés, ¿no? Porque nuestro Dios es el sol, físico y espiritual. El sol, lo entendemos bien. Entonces hay mucha ignorancia y el animismo, que parece como una serie de supersticiones de pueblos primitivos, tiene su filosofía, porque cuanto más profundizando en la vida y conociendo lo que los sabios nos dicen, que todo lo que es materia no consiste solo en algo material, sino que está lleno de energía, y la energía es vida, o la vida es energía, y que todo lo que entra por los ojos es físico, concreto, material, pero que la energía es sutil, la vida es sutil. Entonces el animismo es algo científicamente dicho, pues interesante. Y el culto a los antepasados, a eso lo pondría entre comillas. El culto
a los antepasados. Eso es muy frecuente también en el sintoísmo del Japón y en China. Eso estaba ya antes. Y el confucianismo le da mucha importancia también a este culto a los antepasados. Habéis visto en películas o en documentales, pues bueno, esa adoración a un retrato de un antepasado, un familiar se tiene, entonces en lugar, aquí sería también como adorar a una imagen de un santo o de la Virgen o de lo que sea, ¿verdad? Y entonces hacer una serie de ceremoniales y de flexiones en relación con este antepasado. Ese culto a los antepasados, eso ya existía, y el confucianismo lo toma y lo utiliza. Y luego, pues, también el emperador, que sería, pues, digamos, el ser de poder mayor, se considera hijo del cielo, y que los sacrificios que él hace son de más importancia, porque van dirigidos no a él solo, sino a los demás. Por lo tanto, sacrificio que hace al cielo, y se considera el emperador como intermediario entre el cielo y la tierra, dentro de esto. Esto, junto con los sacrificios, serían aspectos que pueden sonarnos a religión. Las religiones se hacen sacrificios, se hacen adoraciones, como he dicho antes, y por lo tanto, estos aspectos del confucianismo entroncan como he dicho, con aspectos religiosos. Luego, la filosofía, en lo que os voy a leer, pues también está estos aspectos. Confucio decía que los hombres son básicamente iguales, con independencia del lugar y de la procedencia y de nacimiento, todos iguales, que tiene más importancia las acciones nobles que el linaje. En lugar del noble linaje, eso que a lo largo de la historia de la humanidad se ha dado mucho valor en las culturas, la descendencia, la procedencia, de dónde vienes, pues para Confucio no. Decía que, y en sus analectas están presentadas, que todos los seres humanos son iguales, y cuando el ser humano está educado, las clases sociales desaparecen. No hay clases sociales, no hay diferencias de clases. Y que si decía cosas así como que si los hijos de la gente común poseen calidad, deberían ser elevados a la clase noble, y viceversa. Los de la clase noble, pues si no tienen calidad, pues a la clase común. Como diciendo, pues lo más importante es la calidad de las personas más que el lugar de procedencia. Eso en cuanto al aspecto educativo, porque su educación, habéis oído decir que Confucio se considera como uno de los mayores educadores de la humanidad, en este sentido. Pasó unos años como ministro de Justicia, que se dio un cargo, se pasó toda la vida buscando un reino que le diera un cargo para poder cambiar a la sociedad y hacer más justa a ese pueblo, pero solo lo pudo hacer durante un tiempo. Y entonces dictó una serie de reglas y de normas, y decía que, bueno, que todos los niños pobres, etcétera, y las personas mayores tenían que ser alimentadas por el Estado, etcétera. Cosas muy avanzadas para aquella época. Y en ese sentido, y su educación aceptaba a los seres humanos que podían mantener ese nivel, ese ritmo educativo, sin discriminación, como decía antes. Y decía que lo ideal es que todos los seres humanos lleguen a alcanzar la perfección y convertirse en lo que llamaba hombres superiores. La frase hombres superiores está en los escritos como un nombre para indicar el ser humano que tiene una educación, un desarrollo, y no una educación cultural como hoy día se llama, que es el que tiene estudios, el que ha aprobado unos exámenes, tiene unos títulos y sabe mucho, aunque no sepa ni comprenda lo que sabe, ¿no? Sino que aquí era cuando se tiene una calidad determinada. Claro, Confucio vivió en una época, en una dinastía, se llama dinastía Zhou, que abarca desde el siglo XI al siglo III a.C., 8 siglos.
8 siglos. Él vivió, lo he dicho antes, en el siglo VI y el V. Sexto y quinto. Y esa dinastía, pues los reyes eran solamente como figurines, ¿eh? No tenían un poder en aquel entonces, y estaba formado por una serie de gobernantes aristócratas que se pasaban el tiempo peleando unos con otros para ver si podían aprovecharse del territorio de al lado. Estaba dividido en todo eso, peleando. Y por lo tanto no había lógicamente interés en alimentar, en enriquecer y en hacer evolucionar el pueblo, sino en conseguir el poder. Diréis, eso es, en todas las épocas ha habido esta serie de cosas. Y entonces, pues sin embargo, consiguió que durante unos años uno de estas familias, como se le llama, consiguiera, como he dicho antes, darle un cargo, y cuando eso consiguió unos avances dignos de reconocer. Entonces, en este documental que tengo aparece y se dice, durante ese tiempo la seguridad en las calles aumentaba, los comerciantes no engañaban a sus clientes, y entonces una serie de cosas que iban avanzando, porque no lo he dicho, desde el punto de vista, se llame filosófico o político, Confucio era partidario de, primero, empezar por uno mismo, y luego ir ampliando esto a la familia, esa educación, ese desarrollo, y luego a los grupos más amplios y a la sociedad. Es decir, como círculos concéntricos desde el ser humano en sentido más amplio. Por lo tanto, llegar hasta el gobierno. Y por eso se pasó la vida buscando un gobernante que aceptara sus enseñanzas y poder llevarlas a cabo para cambiar, no unos pocos, como hizo con los discípulos, sino a un grupo más amplio, a la sociedad. Lo consiguió en parte durante un tiempo, pero luego eso se terminó. Cuando alguien, y siempre ha pasado en la historia, hace algo importante y bueno por la humanidad, empiezan a acudir las fuerzas contrarias para acabar con ello. Por grande o pequeño que sea lo que uno hace, siempre hay, donde hay luz, lo habéis observado, hay oscuridad. Cuando más intensa es una luz, más intensa es la oscuridad que deja a su lado. Por lo tanto, Confucio tuvo como aspiración llegar a la política. Lo que pasa es que luego, con el paso de los años, aunque se le ofreció volver, después de estar exiliado, vagando durante 13 años buscando a alguien, en China, luego pues no quiso ocupar ningún puesto. Se dedicó hasta el fin de sus días a la enseñanza. Es decir, que no. De tal manera que eso. Y por lo tanto, a nivel político, también había el confucianismo, cree en la estructuración jerárquica. En el gobierno está el gobernante, los ministros y luego la gente común, una estructuración jerárquica. Y luego también no aceptaba tanto un gobierno monárquico o absoluto, la monarquía, como la democracia. Esto de la democracia lo volveré a decir cuando hable este próximo curso en una charla sobre Platón, que Platón criticó mucho la democracia, pero hay que entender la democracia que criticaba de aquel entonces, y además con muchísima razón. Y además tiene su lógica. Siempre que lo digo que en estos momentos la democracia es lo mejor que podemos tener, pero como dije en una charla que dediqué al tema, pues la democracia tiene una cantidad de puntos frágiles por donde, como estamos viendo todos los días, si la gente no está educada para saber a quién eliges, pues viene lo que todos conocemos por doquier. Entonces es inevitable pasar por ello hasta que no estemos en general educados y sepamos a quién elegir, y además emitamos una vibración que haga atraer a gobernantes dignos de lo que tendrían que ser, etcétera, etcétera. Entonces la democracia, sí, por lo tanto es una estructuración jerarquizada muy, muy exagerada. Y luego pues el gobierno justo, como he dicho, comienza en la familia y se va ampliando al Estado. Cuando hable de Platón diré que también hay una correlación entre el gobierno general y también el individuo, la felicidad del ser humano y la felicidad de la sociedad, del grupo. Hay una correlación. Claro, la sociedad y los grupos están formados por seres humanos, no por árboles ni por casas.
por seres humanos, y eso tiene su lógica. Entonces, la virtud suprema, que la llama, se llama Ren, dice que la llama la humanidad del corazón, que es la benevolencia, como he dicho anteriormente. Y luego, pues, también hay una serie de virtudes como la fortaleza, la resistencia, la reserva, la simplicidad, etc. Y hay una regla de oro que también, igual la leo, pero sí, como la voy a decir, y os va a resultar muy familiar la frase. No hagas a los demás lo que no quieras que los demás te hagan a ti. A que resulta muy familiar esta frase. Incluso a veces en lenguaje corriente lo decimos, no hagas a los demás, no le hagas lo que no quieras que te hagan a ti, o cosas así que a veces ni siquiera uno sabe de dónde procede. Pues esta frase está presente en esto. Y luego ocurre que también en el siglo I empezaron a surgir una leyenda de que Confucio era hijo de un emperador negro, oscuro, un emperador, bueno, oscuro en sentido simbólico, y empezaron a surgir, a extenderse la creencia de que hacía milagros, de que, digamos, hacía cosas extraordinarias, y por lo tanto se empezó a adorar, como ha ocurrido muchísimas veces. A todos los grandes seres ha habido seguramente tendencias de adorarle, y la adoración es algo típico religioso, y se han construido pues lugares más privados, más humildes, y templos más grandes que luego han ido decayendo, etc. Después del apogeo del confucianismo hubo una dinastía, la dinastía Qin, que duró, pues eso, la dinastía Qin unos 15 años, entonces se prohibió el confucianismo, pero luego vino otra Han, estos son nombres que luego da lo mismo acordarnos que no, Han, que empezó a subyugar el confucianismo, a considerarlo. Y así que en distintas épocas, y en otras épocas, el taoísmo y el budismo fueron contagiando aspectos al confucianismo, que ha habido un montón de aspectos que, bueno, eso es para los estudiosos ver en tal época esto, en tal época otro, pero como muchas cosas suben y bajan. Y cuando llegó 1912, pues hubo un intento del confucianismo, pero los jóvenes, el siglo pasado estamos hablando, pues intelectuales consideraban que era algo trascendido, y con el comunismo en China, pues entonces se terminó. Y ahora, últimamente tengo entendido de que hay como una especie de atención, de cierta atención hacia el confucianismo y taoísmo. Después de desaparecer hay una cierta permisividad. Y lo que no se dice en los libros, pero tengo entendido, es que el confucianismo tendrá que volver en el futuro, pero no igual que antes. Si digo volver algo del pasado, bueno, no tiene por qué ser exactamente como en el pasado, sino las cosas, su atemporalidad es como un núcleo sutil, y las formas van cambiando en cada momento, en cada época. Por lo tanto, si vuelve aspectos del confucianismo, será la esencia, pero modificada con formas. Y habéis oído hablar del séptimo rayo, de los 7 rayos, o 7 energías universales, ¿verdad? La séptima de esas 7 se llama con varios nombres: magia, ritmo, orden, ceremonial. De tal manera que esta energía del séptimo rayo que está llegando al planeta va a hacer que cada vez en el futuro estemos más organizados. Espero que sea para bien, porque la organización puede hacerse para mal. Una organización rígida, impuesta, forzada, malvada, etc. Entonces, una organización positiva que nos permita, pues, tener todo lo que necesitamos. Eso va a ser influido por el séptimo rayo. Y la devoción y los idealismos del sexto rayo que hemos conocido van poco a poco disminuyendo. Por lo tanto, ceremoniales no tienen por qué ser como los del confucianismo, o los ceremoniales litúrgicos de las religiones, pueden ser otras formas distintas. Por eso, China pues irá recuperando
irá recuperando unas cosas, pero adaptando a los nuevos tiempos. Siempre los grandes sabios nos hablan de no despreciar, sino tomar lo bueno del pasado y crear algo nuevo hacia el futuro. Compaginar los conocimientos, los que son válidos del pasado, y eso lo hacemos todos. Gran parte de lo que estudiamos es del pasado, lógico. Y si estamos preparados nos vamos adaptando al futuro. Lao Tse, que escribió el Tao Te Ching, lo voy a dejar para ahora después. Antes de nada, voy a leeros algunas frases de este libro, que además tengo aquí marcado como índice de este libro, que he dicho que son como aforismos. Y os voy a leer algunos y enseguida paso a hablar del taoísmo. Dice, por ejemplo, Confucio dijo: estudiar con constancia y dedicación es agradable. Es placentero tener amigos que vienen de lugares distintos. El hombre que no se altera, aunque los demás no le conozcan, es un hombre superior. Ya he dicho que antes que la palabra o frase hombre superior tiene un significado positivo, ¿no? Hombre superior, el hombre más evolucionado. El hombre superior se ocupa de lo fundamental. Como veis, son frases muy sencillas, están hechas para una época, para una conciencia de las personas, etc. Nosotros decimos, yo quiero algo más profundo, pero tenemos en cuenta que no estoy diciendo esto es lo que tenemos que nosotros seguir. Simplemente conocer, igual que en otras religiones y culturas, cómo se expresaba. El hombre superior se ocupa de lo fundamental, porque una vez que lo fundamental ha sido establecido, los caminos salen de la raíz. La piedad filial y el amor fraternal son el origen de todas las acciones benevolentes. Confucio dijo: un joven debe tener piedad filial cuando está en su casa y ser fraternal con los demás cuando está fuera. Debe ser diligente y sincero, desbordar de amor por todos y amar con más dedicación a los que poseen la virtud de benevolencia. Si después de poner esto en práctica aún le quedan fuerzas, empleará estas en el estudio de lo que está escrito. Claro, antepone, lógicamente, la práctica directa del amor. Por lo tanto, vemos en gran parte de estas frases pues una ética. Ahora después. Eso. Confucio dijo: el hombre superior, cuando come, no pretende hartarse, ni en su casa busca estar tranquilo y despreocupado. Es diligente en los asuntos, pone cuidado en sus palabras y busca a los que poseen la doctrina para que le rectifiquen. De un hombre así es de quien puede decirse que es alguien que ama el estudio. Os leo algunas cositas más, porque el tiempo va muy rápido. Confucio dijo: el que cuida lo que sabe de antiguo y aprende cosas nuevas podrá llegar a ser un maestro. Lo que he dicho, si os acordáis anteriormente. El hombre superior pone sus palabras en práctica antes de decirlas y después habla de acuerdo con sus acciones. El hombre superior es universal y no se limita. El hombre vulgar se limita y no es universal. Le preguntan: ¿cómo podría hacerse para que los súbditos respetaran a su señor, le fueran fieles y se mostraran diligentes? Confucio respondió: si ocupa su puesto superior, con seriedad le respetarán. Si practica la piedad filial y el amor fraternal, le serán fieles. Si eleva a los buenos y enseña a los incapaces, serán diligentes. Esto lo podríamos aplicar hoy día, pero como no se produce, pues así andamos, ¿verdad? Maestro, ¿por qué no ocupáis un puesto de gobierno? Confucio contesta: si practicas la piedad filial, eres cariñoso con tus hermanos y pones en práctica estas cosas en la familia, ciertamente que estarás gobernando. ¿Hay acaso una sola forma de ocupar un puesto de gobierno? Confucio dijo: si un hombre no tiene benevolencia, ¿de qué le sirven las ceremonias? Si un hombre no tiene benevolencia, ¿de qué le servirá la música?
Es decir, se refiere a los rituales y a la música como medios que utilizaba en la educación, como resaltando el interior. ¿Verdad que hay mucha gente en distintas religiones que siguen los ceremoniales propios y las cosas, pero que les falta eso? No sabemos cuántos, pero y así ocurre en las distintas creencias. El hombre superior está centrado en la justicia, el hombre vulgar en el beneficio. Muy claro y muy breve, ¿verdad? Sichan tenía 4 de las características del hombre superior. En lo que hacía para sí mismo era humilde, era respetuoso en el servicio a un superior, generoso cuando se trataba de alimentar al pueblo y justo en su administración de los súbditos. La práctica del justo medio es la virtud. Durante largo tiempo, raros han sido los hombres que han alcanzado este punto, que lo he hablado anteriormente, del justo medio. Nunca he dejado de instruir a persona alguna. Desde el hombre que me trae como pago un manojo de cecina sobre su espalda hasta todos los que están por encima de él. No descubro las verdades a quien no está deseoso de descubrirlas, ni hago salir de ninguno nada que la propia persona no quiera exhalar. Eso también tiene mucha importancia, porque a veces nos empeñamos en enseñar cosas a alguien que está cerrado, y entonces es pérdida de energías y de tiempo. Se necesita siempre una disponibilidad, una predisposición, una demanda interior para que cuando reciba la enseñanza, los estímulos, pueda aprovecharlo. Si no, ya sabéis lo que ocurre. Bueno, todo esto tiene sus matices, todo esto, como os podéis imaginar. A ver, Confucio dijo: yo soy más o menos como los demás hombres en cuanto al conocimiento de los textos, pero aún no poseo la capacidad que tiene el hombre superior de poner en práctica lo que cree. Es un ejemplo de la humildad. Confucio dijo: la mente se despierta con la poesía, se afirma con los ritos y se completa con la música. Es decir, bueno, de alguna forma sigue existiendo, porque es antiquísimo la poesía, la música y también los ritos, ¿verdad? Entonces, pues son cosas que en cada época, en cada cultura, pues se van adaptando de forma diferente. Y alguna más, antes de terminar con Confucio, dice, le preguntan acerca de la benevolencia. Confucio dijo: el autodominio y la insistencia en los ritos es lo que tendrá como resultado la benevolencia. Si alguien puede dominarse a sí mismo y practicar los ritos, aunque no sea más que por un día, será calificado por todos de benevolente. La benevolencia tiene que proceder de uno mismo, no puede proceder de los demás. La benevolencia consiste en que cuando salgas de tu casa te comportes con todos como si fueran importantes personajes, en dar órdenes a los inferiores como si fuese a celebrar un gran sacrificio, en no hacer a otros lo que no quieras que te hagan a ti, y en no dar lugar a murmuración alguna contra ti, ni en la familia, ni en el país. El hombre superior no siente ni miedo ni ansiedad. Y además en otro sitio habla de que no se puede encontrar solo, porque tiene muchos hermanos a su alrededor. Bien, el caso es que en gran parte de lo que he leído se nota una ética que está expresada en distintas creencias con palabras, algunas incluso iguales, similares o parecidas en este sentido. Pero quería deciros algo que el Confucio destaca y que muchos seres humanos no necesitamos, o no nos gusta, o no consideramos: los ritos, los ceremoniales. Hay personas que les gusta, ¿verdad? No sé cuál será vuestro caso. Y hay otros que no les gusta. Yo me encuentro entre los que no me gusta los ceremoniales.
aunque también las tendencias internas hacen que esos ceremoniales puedan hacerse de muchas maneras diferentes. Es como algo externo, que se hace con un arte, con una habilidad. Los gestos, las expresiones, puede ser desde saludar a una persona, los movimientos, etc. Pero quería deciros que si esto tiene, aunque no nos gusta y no lo utilicemos, un sentido, es que a veces con elementos externos se puede facilitar que una persona introyecte la cualidad correspondiente interna. De tal manera que, del mismo modo que las técnicas de desarrollar las habilidades sociales, cuando se le enseñan, se hace que la persona que las va a aprender las imite, se le muestre como modelo y lo imite, aunque no sea exactamente igual, por fuera, porque si solamente le explicas a una persona las ventajas de desarrollar una cualidad, pues a lo mejor hasta cierto punto le sirve. Pero si no hay una práctica que empieza por imitar a alguien, pues cuesta más. Entonces, cuando imitas, igual que cuando aprendes a dibujar, a pintar, ¿qué haces? Copiar, imitar láminas. Y luego, si eres creativo, vas creando tu propio estilo al pintar, al dibujar. No necesariamente un copista que está copiando. Entonces, cuando imitas y te enseñan a alguien a hacer algo, tú puedes cogerlo, eso, pero luego si tienes creatividad lo vas cambiando. Y si lo introyectas, te puede facilitar. Repito, esto no es para todo el mundo, sino que hay personas que esto les puede servir y así sucede. Esto me permite, no sé a vosotros, comprender la clave del porqué los rituales, y más pensando en un pueblo con unas características determinadas. Lo que no suelen decir los libros, y esto os lo digo yo, es que China es de origen atlante. Cuando se hundió la Atlántida, pues gran parte de los que se salvaron, aunque la Atlántida no solo ocupaba esa gran civilización y cultura de millones de años que duró, no solo ocupó el océano Atlántico, también ocupó otras zonas del planeta, porque la Atlántida no solo era un continente, sino era la civilización o la raza raíz que ocupaba el planeta durante mucho tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos y hemos conocido y hemos vivido por la historia en estos últimos miles de años en China y en otros sitios también, igual que los japoneses, es de origen atlante. Así como los hindúes de la India son de origen ario, no son atlantes. Pero los chinos japoneses, los indios también de América, los mayas, etcétera, que hablaremos el año próximo, etcétera, todos son de origen atlante. Entonces la psicología atlante tenía una serie de características emocionales, psicológicas, que hablé en su momento, y además el ceremonial estaba muy desarrollado y todas estas cosas. Lao Tse. Todos habéis oído hablar del taoísmo y todos habéis visto un símbolo que es un círculo que en lugar de estar dividido en dos por un diámetro está dividido por una línea como una S. Por dentro del círculo, os imagináis, hace así. Este es el círculo. Y hay una parte oscura y otra clara, blanca, negra y blanca. Y luego un circulito dentro de cada parte. En la parte oscura el circulito es blanco y en la parte blanca el circulito es oscuro. Eso es un símbolo del Yang y el Yin y el Tao. Todos habéis oído hablar del Yang y el Yin. El Yang y el Yin. El Yang es la parte masculina y el Yin la parte femenina. Pero no solo del ser humano, sino de todo el cosmos. En todo el cosmos hay, como es en cuanto hay una expresión de un universo, hay dualidad, pues las dualidades hay muchísimas. Y unas son más generales, la luz, la oscuridad, el frío, el calor, el bien, el mal, esto, lo otro, en fin, podemos hacer una larga lista de polaridades, ¿verdad? Es decir, por señalar algunas polaridades, por ejemplo, lo seco y lo húmedo, el calor y el frío. Y como resultado de esto,
está la vida y la muerte, el día y la noche, la verdad y el error, la belleza y la fealdad, es decir, dualidades. Y a veces criticamos las dualidades porque oscilamos como un péndulo, nos vamos para un sitio y para otro. Y decimos a veces, lo ideal es mantenernos en equilibrio. Ni estar tristes ni estar alegres. Bueno, la gente dice, yo quiero estar alegre, pero me estoy refiriendo a una alegría emocional, de esa que es efímera y que te desequilibra. Por ejemplo, tristeza y euforia, ¿no? Etcétera, etcétera, estados anímicos. Entonces siempre se aconseja el estado de equilibrio, que parece que sea menos cantidad de lo bueno. No, el estado de equilibrio que tendría que ver con el Tao sería el círculo. El Yang y el Yin es las dos partes que he dicho del círculo. ¿Y por qué hay un círculo pequeño dentro de cada una de ellas? Para indicar que no es todo Yang, sino que tiene parte de Yin. Y no todo es Yin, sino que tiene parte de Yang. No todo es bueno, sino que puede tener parte de malo, o no todo es malo, tiene parte de bueno, como cuando vemos a las personas, por muy malas, algo bueno tiene que haber, y por muy buenas, algo malo, en general. Los extremos son más difíciles, ¿no? Y entonces eso se repite, y se repite en todo, de tal manera que esto comprendido se aplica a muchísimas cosas. Yo no entiendo de alimentación, pero habréis a lo mejor oído decir que hay alimentos más yang y alimentos más yin. Igual que la técnica china de la acupuntura, que busca equilibrar los nadis con ductos de energía, pues buscan ese equilibrio porque la persona enferma está desequilibrada, tiende más hacia un sitio y hacia otro. Y así hay un montón de aspectos donde se puede aplicar. Sabéis que el Tai Chi, esos ejercicios que hacen en China y que ahora se está extendiendo mucho por aquí, esos ejercicios, una especie de gimnasia lenta, armoniosa, están basados también en esto. Se busca una compensación de las distintas partes, buscando una armonía. Y eso, pues, todo esto está basado en el tema. El libro que Lao Tse se dice que escribió es un libro muy difícil de entender. Es este librito, pequeñito, conocido como el Tao Te Ching. Fijaos, el Tao dice lo primero del todo, el número 1. Dice, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Esto parece un koan del budismo zen, ¿verdad? Que son frases que no puedes entender racionalmente, con la mente concreta. Tienes que entenderlas con la intuición. Por eso el discípulo que está intentando descifrarlo, hasta que no deja la mente y se abre la intuición, se puede pasar la vida y no entender esos acertijos que no tienen explicación racional. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia y desde el ser solo vemos su apariencia. A ver cómo lo descifras. Esto es más para la intuición. Por eso el taoísmo, dejando de lado también ciertas prácticas y cosas que los taoístas incluso en la actualidad realizan, ejercicios respiratorios o prácticas que pueden algunas pues mezclarse con las del budismo, del yoga, etc. Aparte de todo eso, esta filosofía se necesita la intuición, porque las apariencias proceden del ser y el ser del no ser. Yo recuerdo, y vosotros también recordaréis, que cuando estudiábamos el catecismo, de pequeños nos decían que Dios creó el mundo de la nada. Los que luego hemos estudiado filosofía oriental y filosofía más profunda que la de aquí, pues nos dice que, bueno, la nada no existe, ya lo dice la palabra, que aquello que parece que no se ve con los ojos, que no es nada, es energía, que está todo el cosmos lleno de energía, igual que este aparente vacío de la habitación.
y que lo que vemos y tocamos son solo una pequeña parte. Y en el cosmos tan grande, los planetas que ocupan algo llamado material es una mínima parte de ese inmenso cosmos vacío. Pero los que pueden ver, los seres avanzados, ven que está todo lleno de energía, que no hay ni una porción ínfima que no esté llena. Igual que un átomo, la parte sólida del átomo, ¿verdad?, es pequeñísima, si lo habéis leído. Pero la mayor parte del átomo está vacío, y nuestro cuerpo también. La parte sólida es ínfima. De tal manera que está todo lleno de energía. Por lo tanto, de aquello que parece la nada, o del no ser, es de donde brota en toda creación el ser. Estoy intentando dar una explicación, incluso racional, es lo que tengo, para esto que parece así aparentemente extraño. Por lo tanto, la intuición te va diciendo que lo que no ven como apariencia, que está detrás, es la esencia de la apariencia. Igual que el sonido emana del silencio. Por eso cuando una persona practica el silencio auténtico, no de esto solo, sino de pensamientos, aquella forma de hablar que tiene es más mágica, tiene más efectos energéticos y tiene una fuerza, no de volumen, sino de impacto, de profundidad, que la persona que está continuamente pensando y que habla y habla y habla. Y así se puede aplicar a muchísimas cosas. De tal manera que de unas frases que ocupan muy poquito, podemos incluso dilucidar, entender, incluso explicar racionalmente. Si estuvisteis, algunos de los presentes, cuando he hablado del Quijote, en la segunda página quizá, hay unos versos que dice Don Quijote de otro autor, de Silva, dice: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Entonces, claro, el que lee el Quijote, como tiene la idea de que era un loco, pues dice, pues qué locura, ¿verdad?, que empieza por la locura, cuando eso es como algo que la intuición ya te está indicando, que la razón de la sinrazón, que la aparente sinrazón de Don Quijote es un símbolo de la sabiduría. Es decir, que Don Quijote es un símbolo de sabio que está por encima de los ignorantes que le rodeaban. La razón de la sinrazón sería la razón de la intuición. Si traducimos sinrazón por intuición, pues la razón de lo intuitivo, lo que captas intuitivamente. Otro, el ser y el no ser se engendran mutuamente. Lo fácil y lo difícil se complementan. Lo largo y lo corto se forman el uno del otro. Lo alto y lo bajo se aproximan. El sonido y el tono armonizan entre sí. El antes y el después se suceden recíprocamente. Por eso el sabio adopta la actitud de no obrar y practica una enseñanza sin palabras. No lo había dicho, pero en el taoísmo se habla del Bu Wei con W, Bu, y luego Wei, que significa no hacer. Literalmente es como si nos dijera el taoísmo: no hay que hacer nada, dejar que la vida fluya. Si lo interpretas mal, entras en el pasotismo y por lo tanto deformas la interpretación. Pasotismo, ¿verdad? No que la vida haga las cosas. Pero si lo interpretas bien, y habéis oído hablar de cuando una persona va abriendo su conciencia a niveles superiores y va controlando su ego, su personalidad, que es la que más protagonista es en nuestra vida, ¿no? Y por eso con nuestro libre albedrío nos estamos equivocando continuamente. A veces acertamos y nos equivocamos. Nuestro ego, nuestra personalidad. Y es cuando consideramos que actuamos nosotros. Pero ¿qué ocurre cuando, si vais viviendo la atención con profundidad y vais captando que hay algo por encima, más sutil, que es lo que nos inspira y lo que nos guía y lo que nos dice lo que tenemos que hacer? Algo que está por encima de nosotros. Es como en el grial lo que se introduce dentro de la copa, que es una expresión del ego, de la personalidad.
eso que se introduce. Es cuando estamos expectantes, como dice el Agni Yoga, y entonces la intuición nos va diciendo sin error, si es intuición, si no sería un espejismo, lo que es. Entonces ya no somos nosotros los que actuamos, es algo superior, una voluntad con mayúscula superior, la que se expresa a través de la pequeña voluntad que se adapta y se ofrece a esa voluntad. Por lo tanto, el no hacer significa que no sea el ego con su egoísmo, sino que sea aquello superior que no es egoísta, que puede ser una expresión de nuestra alma y que cuando la personalidad está receptiva se expresa a través de ella. Por lo tanto, el no hacer del taoísmo, bien interpretado, es un signo de algo superior, de algo evolutivo. El Tao, dice en otro sitio, es vacío, imposible de colmar y por eso inagotable en su acción. En su profundidad reside el origen de todas las cosas. Por su profundidad parece ser eterno. No sé quién lo concebió, pero es más antiguo que los dioses. Es ese vacío que hablamos. Ojo, porque los budistas hablan de vacío y muchos lo han interpretado, incluso budistas, de que cuando se llega a cierto estado de conciencia ya está el vacío y está la nada. Y eso es un espejismo muy grande, porque cuando vacías de emociones, de prejuicios mentales, etc., esto que no es el familiar, viene eso que llamamos psicológicamente, por ejemplo, y que acabo de decir, la intuición. Por lo tanto, el vacío no existe. Siempre hay algo. Cuando parece que no oyes nada, que no hay ningún ruido, ningún sonido, que no hay nada, siempre hay alguna clase de sonido. Por eso la voz del silencio es una frase que se aplica a que el silencio también tiene su voz, tiene su sonido. De tal manera que todo esto depende cómo se interpreta. Por lo tanto, esto, aunque se dice que el confucianismo es para las clases altas y el taoísmo para las bajas, pues sería el taoísmo como adoraciones, como rituales, etc. Pero no esto, que es una filosofía profunda y que ha inspirado a otros filósofos, incluso occidentales. Otra cosa es qué han tomado de ello. Dice, el universo no tiene sentimientos. Todas las cosas son para él como perros de paja. El sabio no tiene sentimientos. El pueblo es para él como un perro de paja. Quien más habla, menos le comprende. Es mejor incluirse en él. Si lo interpretas literalmente, dices, el pueblo no le importa al sabio. Entonces no encaja, es una contradicción, porque el sabio sí que se preocupa por los demás. Se está refiriendo a los aspectos superficiales, estos aspectos que atraen tanto a la gente. Por lo tanto, aquí, fijaos, en otro sitio por donde habla, he abierto, lo humillado será engrandecido, lo inclinado será enderezado, lo vacío será lleno, lo sencillo y puro será alcanzado. Por esto, el sabio abraza la unidad y es el modelo del mundo. Destaca, el sabio destaca porque no se exhibe, brilla porque no se guarda, merece honores porque no se ensalza, posee el mando porque no se impone. Y hay frases de Jesús que se pueden comparar también a esto que acabo de ver. Es decir, esta aparente contradicción. Una persona humilde que se humilla quiere decir que no está identificada con su ego, con la personalidad, con eso que deseamos. Y por lo tanto, no para el pueblo o para la gente, sino a un nivel más alto es elevado. Es decir, los últimos eran los primeros eran los últimos. Y frases más que nos podemos ir acordando progresivamente relacionado con esto. En fin, para no alargarlo más, he querido sintetizar, como veis, algo muy amplio, que es confucianismo y taoísmo, aparentemente opuestos, pero complementarios. ¿Podía una persona utilizar los rituales y tratar
y integrarse en la sociedad, como hacía Confucio. Y también al mismo tiempo, ¿por qué no?, tener sus momentos de aislamiento interior, de lo cual es más partidario el taoísmo, de ir más hacia adentro. El taoísmo, pues desde cierto punto de vista, pues no era muy partidario de las estructuras jerárquicas, las estructuras sociales. Y si hubiera llegado, que no llegó al poder, así como el confucianismo lo hizo, el taoísmo pues decía que no había que entrometerse, que los gobernantes tenían que dejar, cosa que hoy día es inimaginable, al pueblo pues seguir pues sin imponer nada, pues la vía natural, la inspiración en la naturaleza, que sin ser obligada sigue un curso natural. Bien, lo dejo aquí porque esto es complejo, no sé si difícil, pero interesante conocer estas cosas. En un sitio he leído que el no hacer, que he nombrado varias veces, consiste en aborrecer la acción particular, lo concreto, lo superficial, lo que pretende el ego. Sin embargo, favorecer la realidad total, que es algo que nos trasciende, pero que, como he explicado, se expresa. Así que unas cosas se pueden decir de una manera, de otra, la misma cosa, la misma idea. Pero depende siempre, aunque con unas formas lo captemos mejor que con otras, de la intuición que tengamos. Por lo tanto, aunque no seamos ni lo uno ni lo otro, seguro que cuando vamos captando esto, pues y queremos evolucionar, sí que de aquí, de allá, de otras que no he nombrado, a lo mejor decimos, ahora entiendo lo que decía Buda, ahora entiendo lo que decía Jesucristo, ahora entiendo lo que decía tal, lo que decía cual, si lo habíamos leído o estudiado, porque es lo que estoy viviendo, aunque no me lo hayan enseñado de esa forma. Eso es lo interesante. Y la otra parte interesante es ampliar nuestra cultura con cosas como el conocimiento de las filosofías, las religiones, que aunque no las sigamos, son parte de la sabiduría de la humanidad. Y hacernos más humildes y reconocer que ha habido, aunque sea pequeñita, sabiduría en muchas partes. Bien, pues tenéis la palabra, si queréis decir, preguntar. ¿El séptimo rayo qué es? Sí, si no has oído, hay 7 energías universales que están en todo, incluido en nosotros. Entonces, cuando predomina en nosotros una o varias, nos diferencia en temperamento y en carácter de los demás, que tienen más de otras, aparte de otras influencias. Y el séptimo rayo es el nombre que se le da a unas energías que incluso tiene varios nombres, así como el primer rayo es la voluntad, el segundo rayo el amor y el tercero la inteligencia, que una sola palabra, ¿no? Y está claro. El cuarto rayo la armonía o el conflicto. Superas el conflicto, vas a la armonía. El quinto rayo la mente concreta, la ciencia, la mente concreta. El sexto rayo devoción o idealismo. Y el séptimo se llama el rayo del orden, el ceremonial, por eso lo he nombrado, porque en el confucianismo hay mucho ceremonial. Se le llama el rayo de la magia, pero no de la magia de sacar conejos de un sombrero, sino de hacer que el espíritu se manifieste en la materia. La mayor magia que podemos hacer los seres humanos es permitir que nuestra alma se exprese en nuestra personalidad. Y nuestra alma es voluntad, amor y luz. Eso se llama magia. Es decir, hacer que lo sutil se exprese en lo denso. Entonces el séptimo rayo va a favorecer el que las dimensiones espirituales se vayan, no de un modo separado, integrando aquí abajo, en la personalidad. Y el rayo del ritmo, ¿verdad que todo en el universo tiene un ritmo? Pues hacer que, habéis oído decir que si seguimos ciertos ritmos tendremos más salud que si nos salimos de los ritmos, etc. Y todo esto si lo seguimos según las leyes naturales. Por lo tanto, el séptimo rayo, magia, ritmo, orden ceremonial. Aunque parecen cosas distintas, pero está todo formando parte de la misma energía.
entonces eso es parte de la vida. Y aunque no nos gusten las ceremoniales, pero todos en nuestro movimiento, en nuestro pensar y sentir, tenemos en un grado o en otro mejor o peor ceremonial. Fijaos cuando hablamos, estamos utilizando frases, aunque no las digamos igual, que a veces sí, que otras ocasiones diferentes, pero las frases tienen que estar ordenadas, organizadas. Nuestra vida, si no está organizada, aunque no seamos robots, que a veces sí que lo somos, ahora esto, ahora lo otro, ¿verdad? Pues necesitamos. Yo recuerdo de pequeño que tenía, no sé si llamar obsesión, y decía, esto tiene que estar así, esto tiene que estar así. Me venía de dentro, por una de las influencias energéticas. No se me ha ido del todo, pero hoy día tampoco me preocupa tanto como quizá en otro momento de que una cosa esté torcida. Pero hay gente que le ocurre esto. No creo que sea, si te pasas de cierta medida es una obsesión, y entonces eso no es bueno. Pero si tú tienes el reloj así, ¿verdad? Y tú sin problema lo pones así, queda de otra manera distinta. Entonces, en lugar de tener esto así, lo tienes así, no sé si os pasa a vosotros, dices, uy, parece que esté mejor ordenado y organizado, ¿verdad? En lugar de estar así. Y a veces, sin saber, lo ordenamos, según nuestra predisposición hacia ello. Hay un libro de una autora japonesa que habla del orden y de cómo poner orden en la vida, y que ella se dedica a eso, a ordenar casas, a ordenar. Y la primera parte, por ejemplo, te decía que tienes que empezar, cuando ordenas una cosa, la empezas de principio a fin, que no hicieras hoy un poquito, mañana un poquito, mañana un poquito. Yo hice eso y dio un vuelco espectacular en mi vida. Y sé que el Feng Shui estaba mal, el ambiente, demasiadas cosas, no estaba demasiado. Y eso, y ahora ha hecho un segundo libro y no me he terminado de leer el libro. Me leí eso, hice eso, y todo no está hecho, pero está muy bien ese libro de esta chica japonesa. No recuerdo el orden, no sé, pero me ha venido muy bien. Luego, no sé si lo nombré cuando di una charla hace ya meses sobre arquitectura, pero ya en otra ocasión. Hay algo que se está nombrando últimamente, que es el Feng Shui, viene de China también, que es la organización de los elementos en una vivienda, cómo situar los muebles, qué elementos poner, si los espejos de una forma, de otra, y una serie de elementos que, según cómo estén, crean un ambiente u otro y influyen en la psicología. Hay personas donde esté de forma diferente no les influye tanto, pero hay otras que sí. Y entonces eso se estudia. A veces la persona que lo promueve exagera, otras veces podemos sacar, si no todos los aspectos, algunos, que dices, uy, esto lo he comprobado y es así. Es decir, sin ser radical, es decir, o todo o nada, como a veces decimos, todo es así, es bueno, o esto no sirve para nada. Esos son los extremos que nos vamos a veces. Entonces, si vas viendo lo útil de cada cosa, pues eso. ¿Verdad que no es lo mismo? Vosotros me estáis mirando a mí, pero es posible que miréis esta mesa. ¿Os podéis imaginar si esta mesa, en lugar de tener los bordes curvos, estuviera en ángulo recto? Pues a lo mejor no os daríais cuenta, porque estáis fijando con atención en mis palabras. Pero mirar la mesa y ver, y sobre todo si es destacado un mueble en punta, esta forma geométrica de ángulo crea algún grado de agresividad, mientras que si es curva está formando algo más suave, más delicado. Eso, cuando hablemos de pintura, lo diremos, las formas, si son curvas, si son triangulares, las formas geométricas, si son más rectangulares, cuadradas, etc., está influyendo de forma diferente. De tal manera que detalles como esto, que estudia el Feng Shui, pues mucha gente sin haber oído dice, pues sí, pues lo noto, y a veces lo buscas que las cosas te produzcan mejores estados psicológicos. Y si puede ser evitar, ¿verdad? No es lo mismo estar de espaldas a una pared que estar de espaldas a una puerta. Y no porque temas que venga alguien a asustarte, pero
produce cierta inquietud. Cosas así de este tipo, ¿verdad? O tener un espejo en una habitación, entonces puede producir una inquietud, etcétera, etcétera, etcétera. No, lo que quería decir es que el orden en exceso te despista. Es decir, hace falta un orden. Yo soy muy ordenado y a veces me tengo que controlar porque veo que a veces exagero en exceso y no estoy en lo que tengo que estar. Lo que pasa es que eso ya es una obsesión. Yo no lo tengo como obsesión, soy ordenado, ¿vale? Sí, Pero gracias. me doy cuenta que si se pasan unas líneas Sí. ya estás Sí. descuidándote. Y si se sigue pasando, puede llegar a ser obsesiones cuando se repite y te domina, está por encima de ti. La obsesión es una idea que está en la mente que te está dominando. Y una vez y otra vez, no una sola, sino muchas veces. Se llama obsesión. Y obsesión con la compulsión es que eso que hay en tu mente lo materializas, lo haces, lo llevas a efecto. Neurosis obsesivo-compulsiva. Algo que está en la mente que no puede la persona controlarla, pues entonces le impulsa a hacer unos rituales. Pero eso es distinto, eso es patológico, en un grado o en otro. Y otra cosa es hacer un ritual con objeto de conseguir interiorizar algo. De tal manera que puede ser. Sé que a veces se ha utilizado la técnica de la grafología para cambiar formas de ser. Es decir, modificar, así como nosotros inconscientemente expresamos nuestro carácter y temperamento en la escritura, no sé si lo habéis observado o que no habéis... Y según incluso el estado anímico de un día, a veces cambiamos la escritura de un día para otro, también se han utilizado cosas a la inversa, escribir deliberadamente de una forma para ir cambiando algo. Yo no sé esto, si los efectos que ha producido, no os puedo decir por experiencia, pero seguro que, aunque mucha gente eso no funcionaría, hay otras personas que sí. Igual que un ritual funciona en unas personas sí y en otras no. O no hace falta seguir un ritual para poder conseguir algo. ¿Verdad que cuando hablo de meditación digo que así como hay personas que les facilita meditar cada día en el mismo sitio, con unas condiciones determinadas, tal? Pero lo ideal es aprender a meditar en cualquier lugar, en cualquier momento, estés como estés, corriendo, sentado, deprisa, haciendo esto, haciendo lo otro, saber estar centrado, atento en cualquier circunstancia. Por lo tanto, lo que nos sirvió en el pasado, ahora puede que no nos haga falta. O lo que a nosotros no nos sirve ahora, puede que le esté sirviendo a otra persona, lo cual implica pues respeto, tolerancia, comprensión, de que no todos estamos igual, sin sentirte superior, simplemente diferente, y por lo tanto que hay cosas que no hay que despreciar, porque a ti no te sirvan y tú las tengas trascendidas. Eso abre la capacidad comprensiva, la tolerancia y todo esto que tanta falta hace. ¿Había otra frase Sí, de- sí, si queréis.